Hola, bienvenidos a un nuevo teórico de la Cátedra de Antropología Biológica 1. Hoy vamos a ver un tema de importancia técnica y teórica en la antropología biológica. Es el tema del uso e interpretación de la antropometría. Vamos a hacer primero un recorrido teórico haciendo las veces de historiografía de la antropometría, para después ir tratando de entender cómo desde una perspectiva descriptiva y estética, la antropometría se va constituyendo como una serie de estrategias para evaluar la calidad de vida de individuos y poblaciones. Para empezar daremos una definición de antropometría. En términos generales, la definiremos como una serie de mediciones técnicas sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano. Si bien la antropometría es vista como la herramienta tradicional de la antropología biológica, tiene una larga tradición de uso en las ciencias deportivas, los estudios ergonómicos y las ciencias biomédicas. Pero vamos a irnos mucho más atrás, hacia los tiempos en donde se inicia la idea de entender las formas del cuerpo humano y su relación con el crecimiento. La curiosidad por entender el fenómeno del crecimiento y desarrollo es antigua. En escritos de 3500 años antes del presente, en la antigua Mesopotamia, hay mitos que relatan el acto de fertilización, los 9 meses del embarazo y términos compatibles con el nacimiento a término, nacimiento prematuro y bajo peso al nacimiento. Los sumerios dividían las etapas del crecimiento postnatal en forma correspondiente a las ideas modernas de infancia, niñez, juventud, madurez y adultez mayor. Griegos, romanos y médicos árabes ya prescribían regímenes de actividad física, educación y dieta para preservar la salud de niños en crecimiento. El arte egipcio, griego y romano, en sus esculturas tridimensionales, representan niños e infantes con bastante precisión en términos de tamaño y proporciones corporales. Los infantes tienen cabezas relativamente grandes y brazos y piernas más cortas que los niños y adultos. La preocupación por las etapas de la vida continuó después del colapso del Imperio Romano, pero parece haber habido un cambio en el estatus otorgado a los niños y jóvenes. Los médicos, clérigos y artistas medievales comenzaron a seguir la tradición de tratar al niño como un adulto en miniatura. En esta tradición el crecimiento y el desarrollo del lactante hasta la edad adulta implicaban solo un aumento de tamaño y madurez durante los años de crecimiento. Durante dicho periodo el crecimiento de los niños no fue objeto de la curiosidad de médicos o artistas. Esta tradición se vio reflejada en las obras. En el nacimiento surgieron los estudios de anatomía humana y hubo un retorno a la curiosidad por las diferencias en el cuerpo humano, producto del crecimiento y desarrollo. Leonardo da Vinci propuso que los nuevos estudios sobre crecimiento y desarrollo humano, desde la concepción en adelante, debían ser tomados en cuenta. Leonardo inició sus propios estudios científicos de la anatomía humana y del crecimiento, y los utilizó para producir dibujos que representaban correctamente las proporciones corporales de adultos y niños. Para esa misma época, el médico Gabrielo de Servis publicó una descripción de las diferencias anatómicas entre niños y adultos. A partir de ese momento, muchas otras publicaciones médicas y científicas le siguieron con rapidez. Durante el nacimiento, notable avance en todas las ciencias. Esto también fue notorio en las ciencias naturales y la medicina. En 1543, Andreas Vesalius publicó un compendio de anatomía denominado De Humanis Corporis Fabrica, con profusas ilustraciones, texto considerado como uno de los influyentes libros científicos de todos los tiempos. Basó sus estudios anatómicos en la observación directa, rechazando algunos errores anatómicos presentes en la obra de Galeno, por lo que es considerado el fundador de la anatomía moderna. Para el siglo XVIII, la anatomía era considerada como una disciplina de carácter científico. En el campo de interés de la antropología, algunos de los aspectos de la anatomía sirvieron para realizar comparaciones entre los animales y el hombre. Por ejemplo, en 1784, Louis Jean-Marie d'Aventon, que escribió muchas memorias de anatomía comparada, mostró las diferentes posiciones del foramen magnum en los grupos animales, sobre todo la diferencia entre el ser humano y el resto de los primates. Para esos tiempos, Petrus Camper, distinguido tanto como artista y como anatomista, publicó algunas conferencias que contenían una descripción de los métodos craniométricos.
Estos sentaron las bases de todo el trabajo posterior en craniometría. Autores como Saint-Hilaire y Broca continuaron esta investigación científica. Durante el siglo XIX, principalmente después de la obra de Darwin, El origen de las especies, publicada en 1959, se consolida la investigación del cuerpo humano en términos comparativos. Las nuevas investigaciones se realizan en el marco del proceso evolutivo y de la demografía. Surgen nuevas disciplinas y nuevos objetivos en el estudio de las diferencias físicas. Recordemos del primer teórico de esta materia que la antropología del siglo XIX y principios del siglo XX se caracteriza por su naturaleza sistemática y evolutiva bajo una concepción tipológica y descriptiva. En 1871, Quetelet publica La antropometría o medidas de las diferentes facultades del hombre, obra que contribuyó a la formación de la sociología e introdujo el concepto de el hombre promedio. Una de sus contribuciones es el denominado índice de masa corporal o índice de Quetelet, que es utilizado internacionalmente para determinar la obesidad, que básicamente es una medida de asociación entre la masa y la talla. Quetelet demostró que, una vez finalizado el crecimiento, tanto en hombres como en mujeres, el peso era proporcional al valor de la talla al cuadrado, siendo los valores de talla normal, baja y con sobrepeso medibles y predecibles. Estos indicadores de masa corporal para evaluar el estado nutricional todavía son utilizados. Después de Quetelet hay una diversificación del uso de la antropometría. Esta técnica se comenzó a utilizar en disciplinas marcadamente diferentes. Una de ellas es la antropometría judicial, donde esta técnica comienza a utilizarse con fines identificatorios. Después de la invención de la fotografía, la policía comenzó a mantener galerías de delincuentes, colecciones fotográficas desorganizadas de sospechosos y convictos. Lo que se necesitaba era una forma de recuperar imágenes e información rápidamente. En 1879, Alphonse Bertillon inventó un método que combinaba la medición detallada y la clasificación de características únicas con fotografías frontales y de perfil de sospechosos, y que registraba la información en tarjetas estandarizadas en archivos ordenados. El sistema de Bertillon se basó en 5 mediciones principales: la longitud y anchura de la cabeza, la longitud del dedo medio, la longitud del pie izquierdo y la longitud del antebrazo. También se registraron la longitud del dedo meñique y el color de los ojos. El sistema de Bertillon fue superado luego por las huellas dactilares, pero la técnica de la fotografía de Bertillon todavía se mantiene. Otra de las áreas es la de la ergonomía, como consecuencia del avance de la industrialización, en lo que se denominó como la administración científica del trabajo. Se trata de una disciplina originada a mediados del siglo XIX y que se ha desarrollado en forma continua hasta nuestros días. Si bien existen muchos usos de la antropometría, tales como los estudios de ergonomía, justicia, deportes, evolución humana, entre otros, uno de los aspectos que más nos interesa de la antropometría es su relación con los estudios de crecimiento y estado nutricional en individuos y poblaciones. Diremos que nos enfocaremos principalmente en la utilidad de la antropometría para el estudio de la variabilidad humana. Secundariamente a esta variabilidad dentro de la especie, también nos interesa comprender los orígenes de nuestra especie desde una perspectiva evolutiva. La idea de proyectar las medidas del cuerpo de un niño en un gráfico para ilustrar su patrón de crecimiento se atribuye generalmente al conde Philibert de Montbéliard, un experto de la época que escribió para la Historia Natural de Buffon. Montbéliard registró la altura de su hijo cada 6 meses desde el nacimiento hasta la edad de 18 años. Esta gráfica fue publicada por Georges Buffon en su Historia Natural, construyendo así la primera curva de crecimiento en estatura. Recordemos que una curva de crecimiento es una herramienta gráfica que muestra el tamaño del niño en una serie de edades. Recordemos también que de esta curva se puede derivar otra curva que es la de velocidad de crecimiento. Teniendo los datos del tiempo transcurrido y la diferencia de talla entre los mismos, se puede obtener la velocidad. Un aspecto importante en la antropometría es que a partir de las comparaciones que nos posibilitan las medidas e índices, se pueden realizar inferencias acerca de las causas individuales y poblacionales de esas diferencias. Sin lugar a dudas, la correlación entre una medida antropométrica como la estatura y las condiciones económicas ya se observó en 1829. Louis Villerme, médico, epidemiólogo, economista francés,
Fue el primero en darse cuenta de que la estatura en una población se correlaciona positivamente con la riqueza. Observó que en los países más ricos la estatura de los adultos es mayor y los niños crecen más rápido. Concluyó que la pobreza y la miseria producen personas de baja estatura y retrasan el logro de la estatura final. En los inicios de la gran industrialización en Francia, Villerme fue uno de los precursores de los estudios sobre epidemiología social y sobre la influencia de los factores socioeconómicos sobre la salud y la mortalidad. Sus trabajos están considerados fundamentales en la historia de la sociología y la investigación estadística, y se lo considera uno de los fundadores de la epidemiología social. Posteriormente a sus trabajos se discutió bastante sobre la relación entre el estatus social y la estatura física. Algunos de los informes sobre la estatura infantil condujeron a la abolición de las formas más severas de trabajo infantil en Inglaterra alrededor de 1840. Para la segunda mitad del siglo XIX ya era conocido que el crecimiento y desarrollo físico humano se encontraba relacionado a factores sociales y económicos. Henry Bowditch fue un médico y fisiólogo estadounidense que desarrolló un gran interés en la antropometría y demostró que la nutrición y los factores ambientales contribuyen al desarrollo fisiológico. Bowditch supervisó y recopiló las medidas de estatura y peso de 24.500 niños de escuelas del área de Boston. En una serie de reportes publicados entre 1877 y 1891 aplica modernos métodos estadísticos siguiendo a Quetelet para describir las diferencias en el crecimiento de acuerdo al sexo, la edad y el nivel socioeconómico entre diferentes muestras de niños. Fue la primera persona en construir tablas de crecimiento percentilar, las cuales publicó en 1885. Una de las primeras conclusiones a partir de los trabajos de Bowditch es que los niños pertenecientes a familias de clase trabajadora eran más pequeños que los de las clases no trabajadoras. Para explicar el hecho prefirió una explicación ambiental más que una genética. Planteó que la estatura en las clases no trabajadoras era más alta debido al mayor promedio de confort en el que viven y crecen. Esta postura se encontraba en completa oposición a la propuesta eugenista, muy aceptada en su época, que sostenía que la clase trabajadora era genéticamente inferior. Sin dudas, Bowditch presentó las bases que permiten comparar el crecimiento de niños y niñas a partir de referencias y estándares. En nuestros días, el estudio de la influencia de los factores sociales y económicos en el crecimiento y desarrollo físico humano a partir de mediciones antropométricas es común en la antropología, la medicina, la epidemiología e inclusive en estudios de economía. Hasta acá un poco de historia. Pasemos ahora a cuestiones un poco más técnicas. ¿Cómo se realizan las mediciones antropométricas? Recordemos de teóricos anteriores que las mediciones antropométricas son ampliamente utilizadas como indicadores para evaluar el crecimiento y la salud general de individuos y poblaciones. Las variables más utilizadas son el peso y la talla, aunque existen otras variables como longitudes, anchos, perímetros y pliegues, los cuales pueden tomarse de diversas partes del cuerpo. Trataremos de ver cómo se realizan las mediciones de las principales de estas variables siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. El peso corporal es una variable inespecífica. Se la llama así porque hay una considerable cantidad de otras variables que pueden afectarla, como el estado de hidratación, la ganancia o pérdida de grasa o músculo y cualquier cambio de tamaño. Sin embargo, es muy útil y fácil de tomar para la evaluación nutricional en general. Existen protocolos de toma de mediciones para todas las variables. En lo que respecta al peso, el instrumental utilizado es la balanza de palanca o digital de precisión. No se utiliza la balanza de resorte, ya que su funcionamiento está basado en una propiedad mecánica de los resortes, que pueden alterarse por el uso, dando como resultado errores de medición. Para medir el peso corporal se coloca al niño o niña sobre el centro de la plataforma, con ambos pies alineados hacia adelante y a una distancia de unos 10 centímetros entre ambos. Es importante que el niño o niña esté inmóvil, ya que cualquier movimiento puede afectar el valor de la medición. Si resulta necesario medirlo con ropa, lo que hay que hacer posteriormente es descontar el peso de esas prendas de la medición obtenida.
La estatura es la distancia medida normalmente desde los pies a la cabeza, específicamente desde el suelo en contacto con los pies hasta el vértex de la cabeza en posición completamente erguida. Para realizar la medición se utiliza un antropómetro, también llamado tallímetro o estadiómetro, que cuenta con las siguientes características. Una superficie vertical rígida que se ubicará sobre el piso en el cual el niño pueda pararse. El piso debe estar bien nivelado y sin irregularidades. También cuenta con un cursor horizontal, de más de 6 centímetros de ancho, que se apoyará sobre la parte superior de la cabeza. El cuerpo del antropómetro contiene una escala inextensible de medición graduada en milímetros. Para asegurarse de que los niños se encuentren en perfecta posición, los talones, nalgas y cabezas deben de estar en contacto con la superficie vertical del antropómetro. La lordosis lumbar normal, que es la curva hacia adentro de la columna lumbar, hará que una parte de la espalda no entre en contacto con el antropómetro. Las piernas deben de estar bien extendidas y los talones juntos. Hay que asegurarse que los hombros estén relajados y que ambos brazos se encuentren al costado del cuerpo para minimizar la lordosis. La cabeza debe mantenerse en el plano de Frankfurt y paralela al piso. Para realizar la medición se le pide al niño o niña que haga una inspiración. Se desliza el cursor horizontal del antropómetro hasta entrar en contacto firme con el vértex y se realiza la lectura de la talla en la región de la lectura del cursor, sobre la escala graduada en milímetros. Para la medición de la estatura sentado se utiliza el antropómetro y un asiento con altura estandarizada, generalmente de unos 50 centímetros. A falta de un instrumento especial, esta medición puede ser tomada con antropómetro con el agregado de un banco alto de altura conocida. Para la medición se tomarán las mismas precauciones que en la medida de talla vista previamente. Al conocer la medida del banco, esta podrá ser descontada posteriormente de la medida total, lo que nos dará la medida desde la base superior del banco al vértex. La medición del perímetro cefálico se realiza con una cinta métrica de precisión e inextensible. Para realizar bien la medición se aconseja que la cinta métrica tenga aproximadamente 5 milímetros de ancho y con el cero de la escala al menos a 5 centímetros del extremo de la cinta. La técnica de medición consiste en pasar la cinta alrededor de la cabeza del sujeto, que será elevada o descendida en forma paralela al plano de Frankfurt hasta alcanzar el perímetro máximo. La cinta es entonces ajustada discretamente efectuándose la lectura. Nótese que para realizar la lectura la cinta métrica debe cruzarse sobre sí misma. Los 5 centímetros que sobran de la escala graduada sirven para sostener la cinta sin cubrirla. Para medir el perímetro del brazo o perímetro braquial se utiliza la misma cinta métrica que para el perímetro cefálico. Se posiciona al niño o niña en posición erguida normal y se deja que el brazo cuelgue relajado, en posición natural al cuerpo. Se pasa la cinta horizontalmente alrededor del brazo a la altura del punto medio. Esto es a mitad de distancia entre el codo y el hombro. La cinta debe estar en contacto con la piel en toda la circunferencia, pero sin presionar, ya que cualquier presión modificaría la lectura, dado que el tejido graso de la piel cede a la presión mecánica. Cuando se registra la lectura, los ojos del observador deben de estar al mismo nivel de la cinta para evitar errores de lectura. Para medir los pliegues se utilizan plicómetros de pliegues cutáneos. Son calibres específicos diseñados para mantener una presión constante estandarizada y evitar errores de medición por cambios mecánicos sobre el pliegue. Para realizar la medición, el pliegue cutáneo debe ser tomado entre el pulgar y el índice izquierdo del observador. Se toma el instrumento con la mano derecha aplicándolo sobre el pliegue a 1 centímetro de los dedos de la mano izquierda, que no deben ejercer presión más que la suficiente para separar el pliegue. Se suelta el pestillo para que el instrumento pueda ejercer su máxima presión mientras se mantiene la toma del pliegue con los dedos de la mano izquierda. La lectura se efectúa sobre el dial hasta el último quinto de milímetro completo. Esta técnica se utiliza para medir todos los pliegues. Sin embargo, para cada pliegue en específico habrá que realizar una serie de prácticas estandarizadas.
Para medir el pliegue tricipital, el brazo debe estar relajado y ligeramente flexionado, con la palma hacia adelante. El pliegue se toma a nivel medio del brazo, a la misma altura que se mide el perímetro braquial, en la superficie posterior del músculo tríceps y sobre una línea paralela del brazo, que pasa por el olecranon. En lo que respecta al pliegue subescapular, se recomienda que el sujeto se pare con los brazos relajados a los costados. El observador pasa su índice izquierdo a lo largo del borde medial de la escápula hacia el ángulo inferior. El pulgar entonces toma el pliegue. Como el pliegue debe seguir la línea por debajo del ángulo inferior de la escápula, el pliegue se toma en posición ligeramente oblicua. Existe una gran cantidad de longitudes, pliegues y perímetros que se pueden tomar en el cuerpo. Todo depende de qué se quiere evaluar y desde qué disciplina. Yo les he dado los más usados en la investigación antropológica y médica para evaluar el crecimiento y el estado nutricional. Ahora pasaremos a otra cuestión de importancia cuando se realizan mediciones, que es la estimación del error de medición. Si nos tomamos el trabajo de medir varias veces un mismo objeto con un único instrumento de medición de alta precisión, los valores que tomen la medición van a ser muy parecidos pero nunca serán exactamente iguales. Lo mismo ocurrirá si varias personas realizan varias mediciones en ese objeto con el mismo instrumento. Existe un límite en la precisión en la que podemos efectuar nuestras medidas, por lo que es inevitable tener un error en las cifras decimales. Por lo tanto, una buena medición implica poder reducir el error de medición a un mínimo aceptable. Vamos a decir entonces que puede definirse al error de medición como la variación de infinitas mediciones sobre un mismo objeto alrededor de un valor exacto. Hay muchas razones para acumular errores a lo largo de un proceso sistemático de medición, tales como las pequeñas diferencias atribuibles a la persona que mide, denominado error intraobservador, o el error por diferencias en las formas de medir de distintos operadores, denominado error interobservador. Ahora bien, dentro del error de medición hay que diferenciar tres características que son y se evalúan de modo diferente. Denomina mediciones repetidas llevadas a cabo en el mismo sujeto. Depende fundamentalmente del grado de entrenamiento del observador. La precisión de las mediciones se estima mediante el cálculo de error intraobservador. Con respecto a la exactitud, se dirá que una medición es exacta cuanto más se aproxima al valor real de ese parámetro. Podemos calcular cuánto nos alejamos del valor real comparando nuestras mediciones con las de una persona entrenada y calculando el error interobservador de medición. Por otra parte, la validez es el grado por el cual una evaluación mide realmente la característica que se está queriendo medir. En antropometría raramente es un tema de preocupación ya que las variables son cuantitativas y están bien definidas. Cuando se utilizan técnicas reconocidas mediante protocolos validados por la comunidad científica no es un problema. Sin embargo, es de suma importancia cuando se implementa algún nuevo instrumento o técnica de medición. No siempre se puede estar seguro que se está midiendo lo que uno realmente quiere medir. Existen una serie de cálculos que nos permiten controlar los errores de medición. No los daremos en esta cátedra ya que son objeto de otra materia denominada estadística que verán en los años siguientes. Una vez aclarado esto, pasemos a ver qué es lo que se puede hacer con técnicas antropométricas. Veremos indicadores antropométricos relacionados con el estado nutricional y el crecimiento en talla. Son los indicadores más usados porque son fácilmente aplicables a cualquier población, su relevamiento es sencillo y de bajo costo y brindan información de buena calidad. Estos indicadores derivan del relevamiento de tres variables: la edad, el peso y la talla. De la combinación de estas variables se pueden obtener indicadores, cada uno de los cuales brindará un tipo de información. Estos indicadores son el peso para la edad, la talla para la edad y los indicadores que relacionan el peso con la talla del individuo, que son el peso para la talla y el índice de masa corporal. De los indicadores que veremos, el menos específico es el peso para la edad. En este indicador, al evaluar el peso respecto de la edad, no sabemos nada de la talla. Esto quiere decir que está influenciado tanto por la estatura como por el peso. Por ejemplo, un niño más alto que otro puede tener más peso tanto por ser más alto como por tener más depósitos de grasa.
No sabemos cuánto contribuye la acumulación de grasa o la talla. Este indicador, sin embargo, es útil a edades tempranas, ya que permite rápidamente evaluar si un niño o niña se encuentra o no desnutrido. Específicamente se lo caracteriza como un indicador de desnutrición global o, en inglés, underweight. La talla para la edad es un indicador que refleja el crecimiento lineal y determina la desnutrición de tipo crónica o desmedro, o también llamada stunting. Da cuenta del crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica. Recordemos que la talla es acumulativa. Si el niño tiene un retraso de crecimiento, este será cada vez más notorio a medida que pase el tiempo. Es por esto que su déficit se relaciona con alteraciones acumulativas de largo plazo en el estado de salud y nutrición. Entonces se le llamará retraso del crecimiento o desmedro a aquella situación clínica en la que el niño deja de progresar respecto del ritmo esperado de crecimiento para su edad. El peso para la talla refleja el peso corporal en proporción al crecimiento alcanzado en longitud o en talla. Se puede decir que expresa el grado de delgadez. Muestra el estado nutricional actual del niño o niña. Un valor bajo de peso para la talla es indicador de emaciación o desnutrición aguda. El índice de masa corporal es un indicador que también permite evaluar el bajo peso. Sin embargo, es además el más indicado cuando se necesita evaluar el sobrepeso y la obesidad. En niños y niñas el patrón normal del índice de masa corporal cambia con la edad, por lo cual deben utilizarse gráficas o tablas percentilares de referencia para la evaluación. Sin embargo, en la población adulta, puede utilizarse de forma más sencilla a partir de los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del índice de masa corporal. 5 años se considera como un IMC normal aquel que se encuentra con valores entre 18,5 y 25. Por debajo de 18,5 se considera bajo peso. Por encima de 25 y hasta 30 es considerado como sobrepeso, y por encima de 30 es considerado como obesidad. Sin embargo, en adultos mayores, debido a que existe un acortamiento de la estatura notorio a partir de los 60 años, y que a partir de los 70 años el riesgo de mortalidad está más asociado al bajo peso que al sobrepeso, se han propuesto puntos de corte más altos, como 22 y 27, para establecer la normalidad, aunque es un tema actualmente en discusión. Bueno, recordemos entonces que estos indicadores, peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla e IMC, son indicadores del estado nutricional, y alguno de ellos da cuenta también del estado de crecimiento. Recordemos también que no todos sirven para lo mismo. Bien, a esta altura deberíamos tener en cuenta algunas cosas. Cuando se hacen mediciones, los datos relevados no expresan nada por sí mismos. El diagnóstico antropométrico se realiza comparando las medidas obtenidas de sujetos o poblaciones con aquellas correspondientes a las de una población normal o de referencia. Esto nos permite saber cuánto se alejan los datos de la medición de los datos considerados como normales e identificar casos o poblaciones en riesgo para la implementación de intervenciones en salud pública. Estos valores de referencia son el resultado de trabajos de relevamiento en poblaciones sanas, los cuales son ordenados y tratados estadísticamente y pueden ser presentados en tablas o gráficas. Dichos valores de referencia constituyen estándares o referencias de crecimiento, los cuales pueden ser nacionales o internacionales. Existen varias referencias locales e internacionales. Por ejemplo, el índice de masa corporal resulta un indicador útil para valorar la condición nutricional en la infancia y adolescencia, y permite detectar tanto la condición de sobrecarga ponderal, como lo son el sobrepeso y la obesidad, como el riesgo de desnutrición por condición de bajo peso. En la actualidad, las referencias propuestas por la OMS y la IOTF son las más utilizadas. No obstante, existen discrepancias importantes en los resultados obtenidos en función de una u otra referencia. Esto hace que, al momento de elegir cuál utilizar, sean conocidas las virtudes y los defectos de cada una. En el teórico de estadística vimos que para las evaluaciones de normalidad pueden utilizarse tanto curvas o tablas percentilares como desvíos Z.
Y básicamente la evaluación antropométrica con estándares internacionales consiste en comparar los valores e índices obtenidos con los valores de las referencias, los cuales pueden estar expresados tanto en percentiles como en desvíos Z. Aunque este tema ya lo vimos en el teórico de estadística, vale la pena volver a recordarlo. Así que vamos a repasar rápidamente los puntos principales que ya vimos y que se relacionan con la evaluación antropométrica. Para empezar, recordemos que en la naturaleza muchas variables se distribuyen en forma campanada. Esta forma se denomina distribución normal o distribución de Gauss. La talla en humanos, por ejemplo, cuando tomamos individuos de la misma edad, presenta distribución normal. Recordemos además que Gauss estandarizó esta curva normal asumiendo que el área entre la curva sea igual a 1, por lo que podemos equiparar a ese 1 con el 100% de la población. Esto permite expresar los valores bajo la curva en términos de probabilidad. Dijimos también que esto permite convertir toda la distribución a una distribución única que se denomina distribución normal estandarizada, que nos permite obtener las probabilidades de una distribución normal. Para esto se utiliza la distribución Z, que es la distribución normal con media 0 y desvío estándar igual a 1, y se logra con esta fórmula. Lo que se hace es estandarizar todos los datos. A cada dato que se ha medido se le resta la media y se lo divide por el desvío estándar de la referencia. Esto convierte todos los datos a unidades de desvío estándar. De esta manera sabemos que si tomamos un desvío estándar a la media para cada lado, es decir, lo que está contenido entre los desvíos más 1 y menos 1, vamos a tener el 68,3% de la población. Si tomamos los desvíos más 2 y menos 2 será el 95,4% y entre el 3 y menos 3 el 99,7%. Esto nos permite tomar un rango de normalidad. Diremos que el rango de normalidad en una población está entre los desvíos más 2 y menos 2, que equivale prácticamente al 95% de la población. Sin embargo, dependiendo del estudio, se pueden variar estos límites. Y como con la fórmula podemos convertir el dato de, por ejemplo, la talla de un individuo de la distribución en desvíos, podemos saber si ese dato es normal. Cualquier valor que sea menor al desvío menos 2 o mayor al desvío más 2 estará por fuera de la normalidad estadística y será un llamado de atención. Estos son los puntos de corte que determinan la normalidad. Esta es una forma importante de evaluar la normalidad. Si un niño o niña caen por debajo del desvío menos 2, para peso o para talla, probablemente sea un niño o niña que padece algún déficit que repercute en su crecimiento normal. Téngase en cuenta que dependiendo de la problemática a analizar, el punto de corte podría ser diferente. Recordemos también que en el teórico de estadística les comenté que los pediatras utilizan para valorar el crecimiento de los niños unos valores de referencia denominados percentiles. Dije también que si divido la superficie de la curva normal en 99 líneas que dividan en 100 partes iguales esa superficie, cada porción pequeña que queda entre las líneas equivale al 1% de la población. Recordemos también que los percentiles van en orden del 1 al 99. Y que los rangos de normalidad están por encima del percentilo 3 y por debajo del percentilo 97. Pero también se puede tomar otros percentiles dependiendo de cuál es el rango que me interese delimitar. La curva de referencia percentilar se construye obteniendo los valores percentilares para cada rango de edad, porque cada rango es en sí mismo una distribución. Con todos esos valores de todos los rangos se arma la curva. Veamos entonces nuevamente cómo se analizan los casos individuales para conocer el estado nutricional de un niño o niña. Lo que se hace es, a partir de los datos del niño, ubicar un punto en la gráfica. En el caso que presento en la gráfica son el peso y la edad de dos niños. Uno de los niños presenta valores de peso adecuados para su edad, que son los que se presentan en color verde. Y el otro niño, cuyos datos están en color rojo, presenta bajo peso para su edad, por lo que el niño presenta una desnutrición. Recordemos que los percentiles tienen como ventaja su fácil utilización, ya que son de uso intuitivo y de fácil interpretación, y como desventaja el hecho de que los percentiles son unidades desiguales de medición, y por lo tanto no pueden ser tratados aritméticamente. No es correcto promediarlos, combinarlos o realizar con ellos operaciones matemáticas.
Bien, para finalizar solo quería aclararles que les he presentado una parte del uso de la antropometría, que es la que nos interesa para poder hacer interpretaciones acerca del estado nutricional y crecimiento de niños. Existen además otros usos que seguramente irán viendo en otras materias de años superiores, como en métodos y técnicas en antropología biológica. Nosotros no profundizaremos en esos métodos. Bueno, les dejo acá la bibliografía para los teóricos y recuerden que en los trabajos prácticos van a ver otros textos. Eh, Espero que este teórico les haya sido de utilidad y nuevamente les agradezco por su atención y por la paciencia y nos veremos seguramente en un nuevo teórico. Muchas gracias.